eternidad. Sé que todos los que estamos acá de alguna manera sí creemos en Dios, ¿verdad? O sea, yo quiero creer que todos los que estamos acá sí creemos en Dios. Pero hay personas que no, hay personas que no creen en Dios o simplemente están en contra de lo que es Dios. Entonces, pero dice en su palabra que desde un principio Él puso eternidad en nosotros. ¿Qué significa esto? Que queramos o no, neguemos o no, o sea, aceptemos o no, sabemos que en nosotros hay una eternidad. Muchos de esas personas que no creen en Dios, de que no aceptan, de que dicen, por ejemplo, dicen que nosotros cuando nos morimos ya se acaba. Hay muchas enseñanzas, muchas ideologías acerca de eso. Por ejemplo, algunos reencarnan, otros, no sé, se convierten en muchas cosas, pero cualquier cosa menos que vamos a vivir una eternidad. Y como dice en su palabra, Él puso eternidad en el corazón, en nuestro corazón de ellos, dice. Pero también dice, sin que alcance el hombre a conocer la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos dio eternidad y de cierta forma nosotros entendemos, o sea, nosotros somos conscientes de que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro. Pero es muy poco lo que podemos llegar a entender o dimensionar acerca de eso. Pero ¿por qué Dios hace eso? Es muy sencillo, porque imagínense si nosotros pudiéramos entender todo lo que Dios hace. En nuestra capacidad humana, carnal y caído, como se dice, sería un desastre, porque imagínense con la inteligencia que Dios le dio al hombre, cuántas cosas ya inventó, ya hizo, que es para el mal, ¿verdad? Entonces Dios nos da el conocimiento, nos da la inteligencia, pero hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entender su grandeza, de las cosas que Él hace. Nuestra mente no es capaz de entender, pero Él, por más que no entendamos, Él nos da la oportunidad de ser partícipes de esa eternidad. Y eso es lo más bueno, lo más glorioso, como estábamos cantando, lo más increíble que podemos recibir de Dios, la salvación. Porque todos tenemos eternidad, ningún ser humano se libra de la eternidad. Ahora, el asunto es dónde vas a pasar esa eternidad. ¿Lejos de Dios o eternamente con Él? Y eso es un poco. Dice el 14, continuando del mismo Eclesiastés 3:14, continúa diciendo: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que Dios hace para que delante de Él teman los hombres. Y después dice el 15, aquello que fue ya es, y lo que es ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Una vez más, en este capítulo nos está diciendo que todo lo que Él hace, o sea, en otras palabras, Él sabe por qué hizo las cosas. Nosotros no entendemos, pero Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Y nos muestra un poco el 15, nos muestra un poco de esa eternidad, porque Dios es un Dios eterno. Y porque es eterno, también es un Dios presente. Tal vez me digan,
sí, es lógico, pero muchas veces no entendemos y nos desanimamos. En este punto, por ejemplo, el Espíritu Santo habló en mi vida, porque yo me preguntaba, yo en lo personal ya sé dónde voy a pasar mi eternidad. Ya sé que voy a estar con Dios eternamente y que Él es un Dios eterno y que en el cielo me espera mi lugar y recompensas y todo eso. Pero tenemos problemas, bueno, voy a hablar por mí nomás. Tengo problemas todavía el día a día. Y creo que es totalmente natural tener todavía problemas con eso, con Dios, porque de repente estamos muy bien, ¿verdad? Estamos allá arriba y otras veces estamos allá abajo. Muchas veces venimos en la iglesia y como hoy, por ejemplo, un culto maravilloso, las canciones estaban espectaculares, hasta lloré y todo, ¿verdad? Pero como siempre decimos al salir, ahí afuera ocurre algo que nos desequilibra un poco de nuestra comunión con Dios, y es que salís y si te distraes ya perdiste una gran parte de la predica, como suele hablar el pastor, ¿verdad? Y te vas en tu casa y encontrás un montón de cosas y empiezan a surgir cosas que te van desanimando. De repente esa alabanza que te hizo hacer llorar y hacer sentir la presencia de Dios, ya ese efecto desapareció y nada más queda nuestra realidad, ¿verdad? Le llamamos nuestra realidad, pero muchas veces esa es la realidad terrenal, la que vemos, la realidad momentánea de ahora. Sin embargo, nos olvidamos que nosotros también somos y tenemos un espíritu que es eterno, es un espíritu, el Espíritu de Dios. Tenemos un alma que también es eterna. Y nos enfocamos mucho en lo que tenemos ahora y en lo que está pasando ahora y lo que me está pasando ahora, y nos olvidamos de lo que hace poco sentimos. Porque en ese momento, ya sea en tu oración personal o si alguien te habla de Dios o estás así, de repente llegamos a sentir, ¿verdad? Llegamos a sentir esa convicción de que realmente Dios existe y Dios me ama y Dios es todo para mí y muchas de esas cosas. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, como les digo, se nos olvida. Pero esa es una realidad momentánea. Quisiera que me acompañen en el Salmo 139. Hay algo que el salmista entendió muy bien, y pido al Espíritu Santo que cada día también me haga entender esto que él entendió. ¿Ya todos tienen el Salmo 139? Amén. Ok, dice así. 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hasta ahí. Después continúo, ¿verdad? Pero hasta ahí quiero compartir con ustedes. Y, a ver, para ilustrar un poco esto, traje algo acá. No se ríen. Es algo que, a ver si queda. ¿Todos logran ver? ¿Sí? Bueno,
Quisiera que un momento dejemos de mirar como nosotros vemos nuestra vida, como nosotros miramos nuestra realidad, incluso como nosotros le vemos a Dios, y tratar, aunque es un poco difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, si es posible, mirar un poco nuestra vida desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios nos ve. Y aquí el salmista, como acabábamos de leer, él dice: Dios, vos conocés todo de mí, vos sabés absolutamente todo de mí, nada se te escapa, ni mi pensamiento, todavía no dije la palabra y vos ya sabías que yo iba a decir. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, les voy a explicar. Eso traje para que pudiera representar nuestras vidas. O sea, el muñequito, ¿de qué lado está el muñequito? ¿Está de este? De este, perdón. Este muñequito que está acá va a ser nuestras vidas. Voy a ser yo y van a ser ustedes, cada uno. Y todo esto, ¿conocen? ¿Saben lo que es una línea de tiempo? Bueno, vamos a suponer que esto es la línea de tiempo de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Ahora, estas cosas que grafiqué ahí es, creo que aquí hay unas personitas, una casa, luego están como unas cajitas y unas personas, y al último está como algunos que, bueno, creo que no me acuerdo en qué materia está ahí. Gracias. Se usa mucho el gráfico. Sería el gráfico de tu vida, tus descensos y tu ascenso. Toda tu vida está ahí y Dios está mirando. Dice, como decía en la palabra de Dios que acabamos de leer, Dios conoce tu sentar, tu levantar. En otro lado del Salmo, que se me olvidó anotar, dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. O sea, mi embrión vieron tus ojos, dice. Y desde que somos células, Él ya sabía y ya conoce de nosotros, hasta que dejamos de respirar en la tierra, porque después nos va a conocer eternamente. Todavía vamos a estar eternamente con Él. Y lo que les decía es lo siguiente, que muchas veces nos enfocamos mucho en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente es una de las consecuencias del pecado, fue el límite de tiempo. Porque Dios no, en su perfecto plan, no estaba a cortar nuestra vida en la tierra. Entonces nos puso un límite de tiempo. Y detrás de ese límite de tiempo vienen los días y los horarios, que más adelante después el ser humano, gracias a la sabiduría que Dios les da, fue inventando lo que son las horas, los días, el calendario y todo eso, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces es una de las, nosotros usamos como excusa, pero también es uno de los obstáculos que no nos permite relacionarnos correctamente con Dios. Justamente el otro día mencionaba el pastor que, por ejemplo, cuando estás orando y le estás pidiendo a Dios y cosas, y de repente ya llegó tu hora, o vos mismo te pusiste un tiempo y te vas, y justo 3 minutos después Dios te iba a dar o algo así y te perdiste, ¿verdad? Son cosas que por causa del tiempo, que por causa del límite que tenemos, no podemos alcanzar a disfrutar o ver. Y nos enfocamos y tenemos un tiempo para cada cosa. Pero cuando todo está bien en nuestra vida, no nos afecta mucho esto. Pero el problema es cuando vienen las dificultades, vienen las pruebas y empezamos ahora. Empezamos a luchar con nuestra esperanza en Dios, con que si realmente Dios existe. Empezamos a luchar con eso. ¿Por qué?
porque nos estamos enfocando solamente en lo que está delante de nosotros. Pero sin embargo, nos olvidamos, por más de que somos conscientes del tiempo, nos olvidamos de algo muy importante, y es que Dios es eterno. Amén. Y es que Dios sabe todas las cosas. Amén. Dice en otro lado, en otro pasaje de la Biblia, dice que sus ojos están puestos sobre mí. Y cuando yo me pongo en la perspectiva que Dios tiene de mi vida, de mí, las cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, cuando sucede algo en mi vida, hablo de cosas negativas porque son las cosas que más nos afectan, ¿verdad? De repente cuando sucede algo en mi vida y yo me desanimo, me pongo triste, me desespero o cosas así, y me enfoco en eso que está sucediendo y me olvido de que yo tengo un Dios eterno. Cuando me olvido de que yo tengo un Dios eterno, empezamos a perdernos todas las ventajas, ¿cómo es? Las grandes recompensas que tengamos un Dios eterno. Les digo, por ejemplo, no sé, me pasó algo malo, como que me echaron del trabajo, un ejemplo. Me echaron del trabajo y yo me empiezo a desesperar, ¿verdad? Me empiezo a decir, Dios, ¿por qué? Sin embargo, y Dios, como Él conoce todo de mi vida, Él está viendo todo, Él sabe lo que va a pasar. Él está ahí para animarme. Pero también hay algo muy importante que tenemos que recordar, que Dios en su perfecto plan, Él ya planeó todo, también las cosas para nosotros. Desde el principio, nuestra vida está totalmente planeada de la mejor manera. Pero depende de nosotros desde un principio o desde que conocemos al Señor ir encajando en ese plan. Por ejemplo, cuando nosotros no estamos conscientes de eso, nosotros nos empezamos a ponernos mal, empezamos a ponernos tristes. ¿Y por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios me pasa lo otro? Y empezamos a desviarnos, a desenfocarnos de Dios y enfocarnos en lo que nos está pasando. Pero sin embargo, cuando recordamos que no, yo tengo un Dios eterno que siempre está conmigo. Y Él me dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que los míos. O sea que lo que Dios tiene preparado para mí es mucho mejor. Entonces, eso va a traer consuelo. El Espíritu Santo haciéndonos recordar, eso va a traer consuelo en nuestras vidas. No vamos a entender. Porque recuerden que lo que leíamos. Dios les dio conciencia del tiempo, Dios les dio conciencia de muchas cosas, pero muchas cosas no van a entender. ¿Por qué? Porque imagínate, si había sido Dios permitió que yo perdiera el trabajo porque más adelante tenía preparado otra cosa para mí, tenía preparado otro lugar de trabajo o algo más, o quizá una propia empresa y yo quejándome. Al empezar a desenfocarnos de Dios, nosotros empezamos a retrasar los planes que Él tenía preparados para nosotros. Empezamos a retrasar. Sin embargo, Dios sigue ahí. Y lo que va a traer consuelo, por más de que no entendamos, por más de que todo sea difícil frente a nosotros, lo que va a traer consuelo a nuestro corazón es recordar que Dios siempre tiene algo mejor. Por más de que yo no vea
esa forma de obrar de Él muchas veces va a ser muy extraño para nosotros, pero Él tiene su forma de obrar, porque no solamente quiere mostrarnos que tiene algo mejor, sino que también quiere trabajar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver las cosas, de ver la vida, a través de la revelación del Espíritu Santo, porque tenemos muchas formas de ver la vida, pero lo que Dios realmente quiere es que veamos de la forma correcta, de la forma en que Él ve. Y por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra podemos ver, porque tenemos promesa en su palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Que como recién mencionaba, mis pensamientos son más altos. Y hace poco también hablábamos de ese salmo que dice, que vamos a esperar en silencio en Dios, ¿verdad? Y yo encuentro personalmente que no hay otra mejor manera de esperar en silencio en Dios, con paciencia, que entender esto. No, Dios está conmigo. Él no se olvida de mí. Sus ojos están puestos sobre mí. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él está. La vez que Moisés se iba a ir a hablar al pueblo de Israel para sacar de Egipto, le preguntó, ¿verdad? Le dijo, ¿y yo qué le voy a decir a tu pueblo cuando me pregunten quién sos? Y le dijo que le va a responder, yo soy. Imaginen que que le preguntes a alguien, ¿cómo te llamas? Yo soy. Y yo soy. Él es. Él es. Y en este tiempo, más que nunca, es muy importante que podamos recibir esa revelación de parte del Señor, que Él es, que Él está con nosotros, que Él está en control de todas las cosas. Él está en control de mi vida. Él es un Dios eterno, un Dios que tiene lo mejor para mí, aunque yo no vea de esa manera, tiene lo mejor para mí. Y recordar en cada momento, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo escuchaba esos versículos que dicen orad sin cesar. Yo decía, ¿cómo vamos a orar sin cesar? Pero a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, teniendo presente de que Dios es un Dios presente, vamos a ir aprendiendo paso a paso. Pero es importante que empecemos ya, porque por más que Dios es un Dios eterno, por más que Él no tiene fin, por más que para Él las cosas son eternas, para nosotros sí. Para nosotros sí hay límite de tiempo, para nosotros sí muchas cosas hay que apurar, pero siempre teniendo presente esto de que con Dios voy a poder. Sí, yo sé que mi tiempo se me acaba, tengo cierto tiempo para hacer ciertas cosas. Hace rato mencionaba de que es importante entregar nuestra juventud al Señor, porque es la mejor parte de nuestra vida, ¿verdad? Es lo mejor, ahí donde tenemos más energía, más todo. Pero tenemos un límite también, porque no vamos a ser eternamente jóvenes, humanamente hablando, ¿verdad? No vamos a ser eternamente jóvenes. Y si Dios en su misericordia, en su fidelidad, Él puede hacer, pero si yo no decido ahora entregarme a Él, más adelante muchas cosas ya me habré perdido. Por ejemplo, bueno, no sé si Dios no viene antes, que Dios permita si tengo 45 años, por ejemplo, y yo recién ahí quiero entregar mi vida a Dios, recién ahí quiero
quiero tomar en serio las cosas de Dios, ya no va a ser lo mismo. Ya no va a tener el mismo resultado. Ya el plan original de Dios, como les decía, el plan original que Dios tenía para mí, ya no va a ser. Y lo más triste es que hay cosas preparadas en los cielos para nosotros, recompensas preparadas para nosotros en los cielos, por cada momento que caminamos en su palabra. Porque es un poquito difícil para la mente humana entender cómo es posible que yo en cada momento pueda andar conforme a la palabra. De hecho, dice que su palabra es tan fiel que puede guardarnos sin caída. O sea que es tan fiel su palabra que si nosotros nos entregamos plenamente a cada momento, no vamos a caer nunca. Y eso para nosotros es muy difícil, porque si miramos nuestras vidas, si somos sinceros, no, es imposible, ¿verdad? Pero con Dios es posible, teniendo en cuenta que Él es un Dios presente, Él conoce mi vida, Él está pendiente de mí. Por más de que yo me encuentre en un momento difícil, Él está pendiente de mí. Y como les decía, las cosas que muchas veces Dios permite es para formar nuestro carácter. A Israel le dice que le llevó al desierto justamente para probar su corazón. ¿Y por qué Dios necesitaba probar el corazón de Israel? Porque todas las cosas que Él nos va a dar, por todas las cosas que Él tiene para nosotros, Él no les va a dar a personas, o como hablábamos los otros días, a criaturas malcriadas, ¿verdad? O sea, imagínense, los que conocen la historia, imagínense qué iba a pasar de la tierra prometida si es que todos aquellos que salieron de Egipto entraban ahí. Cuando Dios te va a entregar algo, Él siempre primero va a probar tu corazón, va a formar tu carácter. No, como suele decir el pastor, Él no va a desperdiciar sus bendiciones, Él no va a darle a cualquiera, no le va a dar lo que lo glorioso, lo bueno que Él tiene, Él no le va a dar así nomás a cualquiera. Él primero tiene que, es cierto que Él sabe, pero Él primero tiene que demostrarnos a nosotros, porque Él ya sabe, demostrarnos a nosotros que estamos aptos de recibir lo que Él tiene para darnos. Y quisiera en 1 Corintios Primera de Corintios 2. Acá habla un poco de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero hay algo también muy importante que justamente el jueves se estuvo hablando de eso, y que es del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2, 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es muy importante
también esto. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, dice que el sello de garantía de que somos salvos es el Espíritu Santo. Pero como decía el pastor el jueves, necesitamos pedir que ese Espíritu Santo realmente se manifieste en nuestras vidas, nos envuelva, nos llene de su presencia. Porque Él muchas veces está, pero no cumple su función en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos del Espíritu Santo, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es el Consolador, ¿verdad? Y necesitamos que realmente el Espíritu Santo esté activo en nosotros, que tenga la oportunidad de enseñarnos y de consolarnos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos consuelo día tras día. ¿Por qué? Porque este mundo en donde vivimos es totalmente opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Y ustedes saben que el enemigo no se queda tranquilo. Él nos va a bombardear con cosas. Como les ponía el ejemplo, si yo llego a perder mi trabajo, Él me va a bombardear con cosas como, ¿ves? Y vos orás todos los días, vos te vas a la iglesia. ¿Y por qué te pasa eso? ¿Será que Dios es tan bueno o solo para los que ofrendan? No. El enemigo siempre va a venir, pero sin embargo, cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando le permitimos a Él hablarnos a nuestras vidas, a consolarnos, a enseñarnos, porque también esa es otra de sus funciones, enseñarnos, hacernos recordar su palabra. Entonces solamente así podemos tapar nuestros oídos a las mentiras que el enemigo trae a nuestras vidas. Y una de las mentiras y una de las cosas que más el enemigo pelea con muchos de nosotros es que, ¿será que realmente Dios a vos te salvó? Decía en una de las canciones que cantamos, ¿verdad? No escucharé al miedo, mi esperanza, mi mirada está solamente en Él. Decía un predicador, decía que si todavía tenemos miedo a morir, por ejemplo, es porque realmente necesitamos que el Espíritu Santo nos haga entender que realmente somos salvos o realmente entregar nuestras vidas a Dios. Porque una vez que tenemos esa salvación, una vez que esa eternidad tenemos garantizada, el Espíritu Santo va a estar ahí, y el mundo y las cosas, e incluso nosotros mismos, vamos a seguir luchando contra el Espíritu Santo que todos los días nos hace recordar. Todos los días nos hace recordar acerca de nuestra salvación, acerca de nuestro Dios. Nos hace olvidar que tenemos un Dios eterno, un Dios que está todos los días pendiente de nosotros, que sabe nuestras vidas y cómo acomodar las cosas para ir perfeccionando nuestro carácter, para ir subiéndonos de nivel de manera espiritual, y por qué no también como personas, porque Dios siempre hace un trabajo completo. Dios no solamente te quiere bendecir espiritualmente, también te quiere bendecir de manera personal. De hecho, dice en Mateo que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y los demás ya es añadidura. Pero muchas veces nosotros queremos buscar primeramente las añadiduras y ni siquiera buscamos el reino de Dios después, pero queremos las añadiduras. Pero cuando entendemos nuestra posición
que somos hijos de Dios, que tenemos una eternidad garantizada, nos vamos a enfocar en eso. Vamos a empezar a ver nuestra vida como Dios ve, como un proceso, o más bien cosas que van formando nuestro carácter, cosas que van pasando. ¿Para qué? Para ir corrigiendo en nuestra alma, en nuestro espíritu, las cosas que el pecado dañó en nuestras vidas. La carne es la carne y ya no se va a arreglar, solo tiene que morir. La carne, ese no va a ir al cielo, gracias a Dios, ¿verdad? Ese no va a ser ni siquiera ese eterno. Entonces, enfocarnos en las cosas que demasiado tiene que ver con nuestra carne o con nuestra vida temporal, nos va a desenfocar sí o sí de las cosas eternas. Y eso es lo que más el enemigo, el diablo, muchas veces de forma disimulada nos trata de desenfocar. Por ejemplo, pone preocupación en nosotros y ¿qué voy a hacer? Y tengo que estudiar más, y tengo que trabajar más, tengo que tener más dinero, tengo que cambiar mi auto, tengo que comprar auto. Cosas que no está mal, cosas que no está mal, porque de hecho las añadiduras se refieren a eso, a cosas materiales acá en la tierra. Dios nos quiere dar, Dios no está en contra de la prosperidad, Dios quiere prosperar nuestras vidas, pero Él más está preocupado en que nuestro espíritu, nuestra alma prospere, que nuestro espíritu sea realmente enriquecido y que en la eternidad tengamos riquezas. De eso más se preocupa el Espíritu Santo, más se preocupa Dios en que entendamos. Porque las cosas materiales, las cosas terrenales se van a acabar, no son eternas. Las personas normales tienen planos o tienen, ¿cómo se dice? Proyectos, gracias, proyectos de largo o a corto plazo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos proyectos, planos a plazo eterno. Esa debe ser nuestra mentalidad. Porque de repente una pérdida de trabajo para mí es lamentable, seguramente voy a tener muchas deudas que pagar. Si ya son una familia, tienen hijos, sé que es muy difícil, no sé, pero me imagino, ¿verdad?, que es difícil que de repente tengas criaturas que no van a entender estas cosas y que quieren comer y quieren esto, tienen necesidades. Es difícil, pero es en ese momento en que va a ser probada nuestra confianza en Dios. Señor, yo no sé, pero tu palabra dice que ningún justo va a mendigar pan. Yo no sé hasta qué punto el Señor quiere probarnos, porque también tenemos que entender que de repente, si la prueba es grande, la victoria seguramente va a ser también mucho más grande. Pero para que estas cosas, para que estas pruebas sean realmente que valga la pena, debemos andar conforme a su palabra. Porque también somos conscientes de que hay consecuencias, hay cosas que nos pasan porque no estamos bien, no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero Dios es fiel, es misericordioso, y el Espíritu Santo, si es que no tenemos un corazón duro, va a seguir quebrantándonos, va a seguir peleando por nosotros para que nosotros podamos realmente entender que
que nuestra victoria, que lo mejor que hay para nosotros es solamente en Dios, en su palabra. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Les voy a leer en esta versión porque es un poquito trabalengua. En Segunda de Corintios 5, 5 del 1 al 10. Si de repente tienen su celular, pueden buscar en Nueva Biblia Viviente, es la versión que voy a usar. Bueno, les voy a leer. Dice: sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vivimos se desmantele, o sea, se refiere a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, recibiremos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras eso sucede, suspiramos, pues anhelamos el día en que nos hemos de revestir de aquel cuerpo celestial. Pues en efecto seremos revestidos y no nos quedaremos desnudos. El cuerpo terrenal que ahora tenemos nos hace gemir y suspirar, ya que no queremos desvestirnos de este cuerpo. Preferimos revestirnos del nuevo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Dios nos ha preparado para esto y nos ha dado su Santo Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso vivimos confiados y sabemos que cada momento que pasamos en este cuerpo terrenal lo pasamos lejos del Señor. Esto lo sabemos por la fe, no por la vista. Así que tenemos confianza. Preferimos morir e irnos a morar junto con el Señor. Por lo tanto, procuramos siempre agradarle, ya sea que estemos en este cuerpo o que ya no estemos en él. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados, cada uno si llegamos a morir en esta tierra, se va a quedar, se va a descomponer. Pero mientras tanto, sabemos que en el cielo está preparado un cuerpo glorificado para nosotros. Y ciertamente cuando conocemos su palabra, cuando más conocemos al Señor, cuando más nos llenamos de su presencia y más le vamos conociendo, más queremos estar con Él, ¿verdad? Más queremos estar. Y como decía, no es que queremos morirnos, pero sabemos que al morirnos vamos a no solamente ganar un cuerpo eterno, sino que vamos a ir una eternidad con Él. Y esto terrenal dice, no hecho por manos, compara nuestro cuerpo con una casa. Y dice, hecho por Dios, y todo lo que Dios hace es eterno. Y por último dice que todo lo que hagamos en la tierra, un día, vamos a ser juzgados por eso. Como les decía, es importante por eso, por más de que nos moleste el límite de tiempo, aprovechar bien ese tiempo. Aprovechar bien ese tiempo porque el tiempo va pasando para nosotros y nos vamos perdiendo. No nos vamos perdiendo cosas materiales. No quiero que veamos de esa manera, sino que veamos
y que realmente nos animemos a entrar o a entender más a lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque lo que nos estamos perdiendo son cosas eternas, no son cosas terrenales, porque acá dice claramente, un día vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo y cada uno va a recibir lo que merezca según sus buenas o malas obras. Y sabemos que esto no es para ser salvo, no se refiere a eso, porque sos salvo es que vas a recibir algo en el cielo. Y como les decía, hacer todos los planes, porque incluso las cosas naturales que hacemos en esta vida, ya sea trabajar, ya sea estudiar, ya sea cualquier cosa, pasar el tiempo con amigos o como sea, todo eso afecta también nuestra eternidad. Afecta por la forma en cómo hacemos. Por ejemplo, va a afectar mi eternidad si yo decido trabajar correctamente o en cosas no tan correctas. ¿Por qué? Porque primero que si estoy trabajando en cosas que no son buenas, por ejemplo, estoy desobedeciendo a Dios, no estoy siendo justo, no estoy siendo honesto. Quizás Dios, y claro que sí, en su misericordia me quebrante y me arrepienta, ¿verdad? Pero ya me habré perdido las recompensas que Dios tenía para mí. Y también las recompensas de ser testimonios a otros. Porque, por ejemplo, es muy importante que podamos entender eso, porque no solamente es para nosotros. Lo que nosotros vivimos diariamente con Dios no es solamente para Dios y yo, mi recompensa y ya, mi eternidad y ya, sino que quiero que vayamos a Juan 14. Juan 14. Juan también es Juan, pero 17. El 17. Cuando Jesús está orando por sus discípulos y le está pidiendo una serie de cosas a Dios, pero hay algo muy, muy importante que le pide, y hablando por sus discípulos dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. En Juan 17, 19. No, 20. Les leo de nuevo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta ahí. Uno de los canales, de las maneras y de las formas en que nosotros nos hacemos uno con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, es viviendo la realidad que Dios quiere que vivamos, que la realidad que realmente importa. Y esa realidad es que Dios es eterno, es un Dios que está presente
Y yo tengo que confiar en su soberanía, en su omnisciencia, que Él todo sabe, que Él todo planeó de la mejor manera para mí. Y que a través de su Espíritu Santo yo voy a poder lograr ser uno con el Padre. ¿Por qué? Porque así también, no solamente yo voy a ser beneficiado, sino los que están a mi alrededor. Porque hay personas que quizás nunca van a pisar una iglesia, quizás nunca va a ir alguien y le va a predicar, pero cuando vea tu vida, va a querer conocer también del Dios a quien vos servís, a quien vos estás rindiendo tu presente. ¿Por qué? Porque, como decía más adelante, como leímos, el pasado ya fue, ya no podemos cambiar. El presente todavía tampoco no está. Solamente tenemos el futuro, quiero decir, todavía no está. Solamente tenemos el presente. Y solamente tenemos control más o menos absoluto del presente. Ni siquiera del futuro podemos afectar, pero tampoco podemos controlar. Porque, por ejemplo, yo puedo vivir de una manera excelente mi presente con Dios. Y eso va a afectar nomás mi futuro. Yo no voy a poder controlar cómo Dios va a hacer las cosas a mi favor. Entonces lo único que tengo es mi presente con Dios. Lo único que tengo es que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es. Y tengo su palabra que no pasa. Sus promesas que nunca van a pasar. Siempre es fiel. Dice, todas las cosas van a pasar. El cielo, la tierra, nuestro cuerpo, todo va a pasar. Pero mi palabra no va a pasar. Eso significa también que lo que la palabra de Dios produzca en nuestras vidas, sea de forma natural ahora, tampoco va a pasar. Porque como les decía, cuando obedecemos sus palabras, las consecuencias de obedecer su palabra, o más bien las bendiciones de obedecer su palabra, son eternas. Decimos que su palabra se renueva. Y no solamente se renueva, yo quiero creer que su palabra en mí va aumentando. Porque no es que hoy yo leo su palabra y mañana me voy a olvidar todo lo que hoy leí y voy a volver a leer. No se refiere a eso. Se refiere que voy a ir conociendo más y más su palabra. El Señor me va a ir revelando más y más. Por ejemplo, un versículo que hoy leí, mañana no voy a leer de la misma manera. Me va a seguir enriqueciendo todavía mucho más. Porque ese es el propósito de Dios al dejarnos su palabra. Que cada día podamos ser más como Jesús. Y como decía Esteban, ¿cómo vamos a saber qué haría Jesús? Viviendo cada momento con Él. Viviendo cada momento siendo conscientes de que Dios está conmigo, tengo su palabra, tengo al Espíritu Santo. No entiendo su palabra, tengo al Espíritu Santo. Dice, el que le falta conocimiento, pidan y se les va a dar. Y pidamos al Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver con cuánto yo conozca de la palabra, porque yo puedo hasta saber de memoria, pero si realmente yo no pido que el Espíritu Santo me revele su palabra, no me va a servir de mucho. Va a ser pura sabiduría humana otra vez. Porque un ateo también se puede conocer la palabra. Muchas otras personas de otras religiones que van totalmente en contra de Dios te conocen muy bien la palabra, pero te conocen para contradecirte. Y también nosotros no queremos cometer ese error, porque muchas veces podemos creer, yo conozco la palabra y sé de memoria. Salmo 119 sé de memoria. Para los que no saben, es el salmo más largo.
Pero voy a estar contradiciendo también al Espíritu Santo, porque Él va a querer enseñarme, pues yo le voy a decir, no, Espíritu Santo, yo ya sé, y voy a morirme con Él, yo ya sé, y Él nunca tuvo oportunidad de revelarme su palabra. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, pero antes quisiera mostrarles, ¿verdad?, un video. No sé si conocen a Paul Washer, es un predicador bastante reconocido. Dijo que les iba a leer, pero quise dejar que el video, o sea, quise leerles, pero el video y la forma en que se expresa, quise dejar para no perder la esencia, como se dice. Vamos a ver un ratito. Pasaje que escogerían, porque en este pasaje se encuentra la salvación misma de todo hombre. Primero que nada dice, todos han pecado. Todos han pecado. ¿Por qué no temblamos? ¿Por qué no entendemos lo terrible que es esta verdad? De la misma manera que un pez no comprende que está mojado, nosotros no entendemos lo mucho que hemos pecado. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, vivimos en un mundo caído lleno de pecado y no hemos conocido algo más allá del pecado. Nuestra sociedad, como dice la Biblia, bebe iniquidad como si fuera agua. Escucha, hay algo que debes entender. Hitler no fue una anomalía. Hitler es lo que cada uno de nosotros potencialmente puede llegar a ser. Y no solo eso, debes entender que aún en toda la maldad de Hitler mismo seguía siendo restringido por la gracia común de Dios. Y debes de saber que si no fuera por la gracia común de Dios, restringiéndote a ti también en tu estado natural, harías ver a Hitler como un niñito. El problema es que no entendemos lo que la misma Biblia dice acerca del hombre. Los hombres son malvados. Tal vez digas, no estoy de acuerdo. Y eso se debe a que has adoptado solo algunas de las creencias del cristianismo, pero no crees la Biblia. ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a mentir? ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta o a abusar de otros niños? Nadie. Esas cosas las aprenden solos. Déjalos ser. No los disciplines y espera ver su resultado en 10 años. Un monstruo. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es verdad. Y tal vez te tapes los oídos y digas, no quiero escuchar. De la misma manera que una persona con cáncer entra en negación y le dice al doctor, no quiero escuchar. Y al taparte los oídos te estás privando de conocer la única posible solución. ¿Por qué es tan terrible el pecado? Porque se comete en contra de Dios. Porque no temblamos. Porque no entendemos lo que eso significa. ¿Y por qué no sabemos lo que eso significa? Porque no entendemos quién es Dios. Cuán glorioso y bendito ser. Imagina esto por un momento. Dios se encuentra en el día de la creación y le ordena a los planetas que se pongan y se acomoden en sus órbitas en el espacio. Y todos esos planetas se arrodillan y diciendo amén, le obedecen.
Le ordena a las estrellas encontrar su lugar en el espacio y seguir su decreto al pie de la letra, y todas se arrodillan y diciendo amén, le obedecen. Ordena subir a los montes y que los valles se formen y se arrodillen y adoren. Le habla al mar y le dice, llegarás hasta este punto y no cruzarás de aquí, y el mar le adora. Y Dios te ordena a ti que vengas a Él y le dices, no. Qué malvado es nuestro pecado. ¿Lo ves? Queridos hermanos, se la pasan dándonos solo un lado de la historia. Yo quiero hablarles del amor de Dios de una manera que tal vez nunca hayan oído. Pero para que tú y yo podamos realmente apreciar el amor de Dios, es necesario que entendamos algo. Su amor es exaltado de la misma manera que son exaltadas las estrellas cuando contrastan con un cielo totalmente oscuro. Permíteme preguntarte, ¿a dónde se fueron hoy las estrellas por la tarde? ¿Acaso alguien las juntó en una canasta y se las llevó? ¿Por qué cuando volteaste al cielo no las viste? La respuesta es que había demasiada luz. Y por tanta luz no pudiste asombrarte de su belleza y ni siquiera pudiste verlas. De la misma manera, no podrás ver nunca las estrellas de la gracia de Dios y de su amor con tanta luz cuando los predicadores se la pasan diciendo que los hombres son buenos. La única forma de verdaderamente apreciar el amor de Dios y la gracia de Dios es viendo la negra oscuridad del hombre. Y cuando tú veas la negra oscura realidad de tu propio corazón y te das cuenta que Dios actuó en amor por ti, entonces caerás sobre tus rodillas con el mayor agradecimiento posible y alabarás a Dios. Quise compartir con ustedes esto porque, como les estuve hablando, todos tenemos una eternidad. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿En qué eternidad estoy invirtiendo cada momento de mi vida? Y el pecado, como vimos, es una de las cosas que el diablo usa para estancar eso en nosotros. Pero antes de conocer a Dios, vivimos en pecado. Como veíamos, nacimos en pecado. Y eso se revela fácilmente, porque como decíamos, no le enseñas a una criatura a ser mala, sin embargo es malo. Eso es porque nacimos con una naturaleza apartada de Dios. Porque el diablo sabía que a través del pecado nos iba a alejar eternamente de Él. Pero hoy tenemos la oportunidad, por su gracia, ese regalo que es la salvación por medio de la cruz de Cristo. Ese sacrificio que a Él le costó su vida para que hoy nosotros podamos tener una eternidad con Él y no lejos de Él. Así que en este momento te invito a que, si todavía no aceptaste a Jesús, si todavía estás dudando de dónde pasar esa eternidad, hoy es un buen momento. Como les decía, no, el mañana, dentro de 15 minutos, no está en nuestras manos. Sabemos que si llegamos a partir, que si llegamos sea lo que sea que pase, y llegamos a partir y no le entregamos nuestra vida a Dios, lastimosamente, tristemente, nuestra eternidad va a ser lejos de Él. Y sin embargo, hay cosas tan grandes, tan gloriosas, tan hermosas que Dios tiene preparado para nosotros por la eternidad. Y te invito a que si en este momento querés entregar tu vida a Dios, querés asegurar tu eternidad, porque está en nuestras manos, no está, cierto, es Dios, está en las manos de Dios, pero también es tu decisión. Es tu decisión. Y
no pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad. Y así también, si estamos aquí y queremos reconciliarnos con Dios, tal vez reconocemos que nuestro andar diario, nuestro vivir diario no fue de la mejor manera, no estaba aprovechando bien mi tiempo, que este es el momento también de reconciliarnos con Él, de realmente decir: Señor, me voy a poner las pilas y voy a mirar como tú miras, y realmente alinearnos con su palabra, alinearnos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Les invito a que se pongan de pie, y si alguien quiere dar ese paso, es una excelente oportunidad. Si alguien quiere realmente asegurar su eternidad, o si quiere reconciliarse con Dios, esta es una excelente oportunidad. Si quieres entregar tu vida a Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Si quieres asegurar esa eternidad con Dios, voy a orar y que ustedes puedan repetir, pero háganlo con fe, creyendo. No es mi promesa, no es mi palabra, no es algo que yo dije, es algo que está en su palabra. Amén. Voy a orar y para que podamos repetir. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, y también sé que tú moriste por mí en la cruz, y reconozco que sin tu ayuda no podré salvar mi alma. En el nombre de Jesús, te pido que en este momento perdones todos mis pecados, perdona todas mis fallas, y entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que tú eres el Señor y que tú eres mi Salvador, que tú moriste por mí en la cruz, y que esa sangre que se derramó hoy limpia mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, a agradecerle a Dios por su palabra, por este momento, por esta oportunidad que Él una vez más nos recuerda, y que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Así como también pedirle cada día a su Espíritu Santo que nos enseñe más de Él, mucho más. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que si no fuera por tu fidelidad y tu misericordia, Señor, no hubiéramos podido alcanzar estas cosas asombrosas, estas cosas maravillosas, Señor, para nosotros. Gracias porque por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos consuela, que cada día Dios está a nuestro favor, que está a nuestro lado, Señor, enseñándonos, animándonos, encaminándonos en todas las cosas. En el nombre de Jesús, en este momento te pido, Señor, que tú puedas perdonarme, Señor. Perdóname porque muchas veces he escuchado tu palabra, he leído tu palabra, Señor, pero no tuve, Señor, la conciencia o el ánimo, Señor, de obedecerla. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tu fidelidad es grande. Tú sigues siendo fiel, Señor. Pero no queremos abusar de esa gracia, no queremos abusar, Señor, de eso tan maravilloso, de esa misericordia sobre nuestras vidas. Pero sí, Señor, queremos cada día conocerte más, cada día, Señor,
entender más de tu palabra, entender más de lo que tú eres para nosotros y de quién tú eres para nosotros, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos a vivir en tu presencia, a vivir, Señor, conscientes de que tú estás, que tú no nos abandonas, que tus ojos están puestos sobre nosotros y queremos agradarte, Señor. Ayúdanos porque muchas veces el mundo, Señor, se opone. Pero, Señor, queremos recibir de tu fuerza. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que puedas realmente avivar nuestras vidas. Espíritu Santo, que realmente te podamos dar lugar a ti en cada instante y en cada momento. Porque sin ti reconocemos, Espíritu Santo, que nada de esto es posible. Y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones, sigue quebrantando nuestras vidas, Señor. Y que no solamente nos quedemos tranquilos porque ya tengo garantizado mi salvación, ya tengo garantizado mi eternidad, sino que realmente cada día podamos seguir edificando nuestras vidas, Señor. Podamos seguir ganando cosas, podamos seguir enriqueciéndonos, Señor, pero para las cosas eternas, Señor. Queremos enfocar nuestros ojos arriba, nuestros ojos en las cosas que no se descomponen, en las cosas incorruptibles, Señor, en las cosas que son eternas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Bendice la vida de cada uno, Dios. Sigue hablando, sigue obrando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.